Buenas, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer el ejercicio 4 del práctico 14 de integrales dobles. Vamos a hacer el B en vez del G, porque el G no existe. O sea, acá tenemos que resolver el D y el G, pero el G no existe, entonces vamos a hacer el B y el D. Bien, para que ustedes después cambien en los cuales tienen que resolver para la carpeta al final. El B y el D, porque el G no existe. Bien, entonces vamos a hacer el B, que viéndolo acá, el punto 4 nos pide que representemos la región de integración acotada por las gráficas. Las ecuaciones dadas, que expresemos después de la integral como una integral iterada. Y finalmente cambiemos el orden de integración. Entonces, vamos a empezar por partes. Lo primero que tenemos que hacer, muy similar al punto 1, es graficar la región R, que está formada por estas dos cosas. Entonces, para saber cuál es nuestra región, lo primero que tenemos que hacer es graficarlo, ¿bien? Porque todavía no sabemos qué está arriba, qué está abajo, qué está a la izquierda, a la derecha. Fíjense que me está dando básicamente dos funciones. Entonces todavía no tengo todos los datos. Entonces, como les había dicho yo, ustedes háganlo a mano, o sea, lo hagan en lápiz papel, porque en el examen lo va a hacer lápiz papel. Acá lo vamos a hacer en GeoGebra para hacer más fácil. Pero el procedimiento es muy similar al que hicimos en el punto 1, en donde íbamos graficando cada una de estas cosas. Fíjense que tenemos, por un lado, acá tenemos una función de x, que es la raíz de x. Acá tenemos una recta vertical y acá tenemos una recta horizontal. Entonces esas tres cosas ustedes las tienen que graficar y encontrar cuál es la región que está cerrada alrededor de esas tres cosas. Nosotros vamos a hacer uso de GeoGebra acá. Entonces dijimos, vamos a graficar primero igual a la raíz de x, que es la que está acá, media parábola de costado. Después tenemos x igual a 0, que es nada más y nada menos que el eje y. Y finalmente y igual a 2. Entonces, si nos podemos ver acá, es importante, ¿cuál es la región que se forma? Si se puede analizar bien, en detalle, la región que se forma, si me dejo elegir color, la región que se forma, que está dada por la función, la raíz de x, por el eje y por y igual a 2, es esto que está acá. Es decir, nuestra raíz funciona como piso y igual a 2 funciona como techo. Entonces, a esto que estamos viendo acá lo tenemos que expresar como R, como una región cerrada, como una R igual a pares xy tales que, y acá tenemos que escribir. Ahora, ¿cómo los vamos a escribir? Va a ser en función si la consideramos esta región una T1 o una T2. Algunas regiones son T1, algunas otras regiones son T2 y otras regiones son las dos cosas. Entonces hay que ver qué significa cada cosa. Para eso vamos a repasar los conceptos de teoría. Una región, esto no es, perdón, acá, T1 está dado acá en la hoja 5 de teoría, en donde fíjense que se escribe a nuestra región cerrada como una función, o sea, ahí como una función de x en la parte superior y a la y como una función de x en la parte inferior. Bien, y
a X con dos números, de A a B. ¿Ok? Entonces repasando de vuelta, es decir, ahí la escribimos como piso una función de X y como techo una función de X y a X como dos números, que va desde A a B, siendo A y B dos números. Así se llama una región del tipo T1. Una región del tipo T2, de forma similar, va a ser que la X en vez de ser la Y, va a ser del lado izquierdo una función de Y, del lado derecho una función de Y, y la Y va desde un número a otro número. Entonces esta región se la escribe de esta forma. A la X entre dos funciones de y la Y entre dos números. A eso le llamamos T2. Hay otras áreas que son las dos cosas, ¿bien? Una región tipo T1-2. Las T1-2 son las que se pueden escribir como T1 y como T2. Veamos más detalle acá. Volvamos a nuestro GeoGebra. Entonces nuestra área hemos dicho que era esta región que está acá en el medio. Entonces la vamos a hacer que el GeoGebra la escriba directamente, así no estamos haciendo tanto lío. Habíamos dicho que nuestra región... tengo que para escribir la región en GeoGebra vamos a tener que escribirla como T1, T2. Por eso no podemos todavía escribirla. Entonces habíamos dicho que era esta cosa en el medio. Esto que está acá. Entonces, ¿cómo sabemos si es T1 o T2? La mejor forma de hacerlo es usando la regla de la recta vertical y recta horizontal. Lo que básicamente hacemos de una forma muy similar cuando hacíamos funciones, que no tengo uso de rectas, no me deja, ok, no importa. Lo que podemos hacer directamente es cortar esto y pegarlo acá. Entonces tenemos nuestra región, ya que estamos acá le ponemos nombre a los ejes, este es X, esto es Y. Entonces lo que hacíamos era, para saber si es una T1, lo que vamos a hacer es tirar rectas verticales en toda nuestra región. Y cuando hacemos esto, desde el inicio hasta el final, se tiene que cortar al menos dos puntos. O sea, un punto de entrada y un punto de salida. No es que cortarse porque esta región es cerrada. Pero es decir, tiene que, como fronteras, mejor dicho, cuando pasamos la recta vertical, tiene que ser dos puntos. Este punto y este punto. ¿Ven? O sea, corta acá y corta acá. No hay algo más, no hay una vueltita. No es que la función hace así. La función hace algo así. Bien, imagínense si era así. Eso no sería T1 porque cuando yo hago esta línea vertical de acá, estoy cortando acá, acá, acá y acá. En más de dos puntos. Entonces no la puedo escribir como T1. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Ok, ahora sí. Tengan en cuenta eso a la hora de cómo entender si es T1. Entonces, si la entendemos como T1, como estamos viendo acá, la podemos escribir de la siguiente forma. AR como T1. Entonces habíamos dicho que la R en esa forma, habíamos visto en teoría, que se escribe con a la I entre dos funciones de X y a la X entre dos números. Entonces acá tenemos que encontrar la F inferior, la F superior. La F inferior, si nos podemos ver, por ejemplo cuando hacemos esta línea vertical, es la parábola o la raíz. Entonces tenemos como límite inferior acá
a la raíz de x. Y como límite superior, nos chocamos con la recta vertical que dice que es recta horizontal, perdón, igual a 2. Entonces acá como es igual a 2, lo escribimos como límite superior 2. Y luego a nuestra x tiene que estar entre dos números. Fíjense, va desde este límite de acá, con el rojo, va desde acá hasta este punto donde cortan las dos funciones. Acá, ese punto. Entonces eso va a ser nuestro límite. El inferior lo sabemos y es obvio que ya nos está diciendo x igual a 0. Entonces este ya lo sabemos, este es 0. Ahora el b no es explícito, no está escrito en ningún lado, tenemos que encontrarlo. Y fíjense, lo vamos a encontrar como, a este punto, como la intersección entre igual a raíz de x y igual a 2. Son nuestras dos funciones que se están intersectando acá. Igual a raíz de x e igual a 2. Entonces encontramos la x que hace que ocurra esa intersección. Entonces acá igualamos, entonces nos queda que la raíz de x es igual a 2. Es decir, si elevo al cuadrado me queda que x es igual a 4. Bien, entonces eso sacamos la intersección. Entonces ya sabemos cuál es nuestro límite superior, que es 4. Entonces ahí escribimos nuestra región como T1. Bien, entonces vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a verificarlo con GeoGebra. Tenemos nuestra región tipo T1 como habíamos dicho que nuestra y va de raíz de x menor o igual que y menor o igual que 2 y que x va de dijimos de 0 hasta 4. Entonces ahí vemos que en efecto nuestro hemos calculado bien nuestra región porque GeoGebra en efecto la sombrea correctamente tal como la escribimos, como estamos escribiendo, como la habíamos escrito. Entonces GeoGebra nos permite verificar si estamos bien haciendo nuestra región de interés. Ahora, una vez que tenemos nuestra región RT1, perdón, ¿cómo hacemos para pasarlo a nuestra integral doble? Por teorema, o sea, tenemos nuestra integral doble en nuestra región. Fíjense, o sea, acá está diciendo que la integral en la región, fíjense, acá estamos integrando en la región R de nuestra función por el diferencial de área. El diferencial de área es el diferencial de nuestra área. Es decir, básicamente tenemos funciones que son 3 dimensiones. Normalmente este es X, este es Y, este es Z. Tenemos una región cerrada acá. Esta es nuestra R. Entonces nosotros calculamos nuestra integral en función de nuestra función que está encima de esa área. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos encontrando, esta región R. Para que yo después pueda calcular la integral correspondiente a nuestra función que está enmarcada en esta región. Bien, muy similar a cuando ustedes tenían en análisis 1
tenían dos límites de integración, tenían la función. Entonces la región, en ese caso, era el intervalo AB. Eso es lo que llamábamos R. Es el mismo R que acá, nada más que ahora en una dimensión más. ¿Bien? Eso es lo mismo que está haciendo. Nada más que en análisis 1 no hay que calcular la región, no hay que explicitarla porque ya es obvia. Es entre dos valores, A y B. Bien, acá no, porque ya tenemos algo más complejo, como en este caso es que tenemos esta forma y tenemos que escribirlo. Y nos queda que una variable depende de la otra y después la otra sí son números. Bien, esa es la única, es la dificultad. Pero en esencia estamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Ahora, ustedes habían visto en teoría que la extensión del... A ver si llego, ¿dónde está la explicación? Es decir, si... ¿Dónde está? De forma explícita. Bueno, no está. Pero lo importante es que ustedes, esto lo tienen que ver en la teoría, básicamente, si tiene una T1 o una T2, las pueden escribir a su integral doble como dos integrales iteradas. Bien, o sea, la integral doble no es una integral iterada, sino que uno puede escribirla como una integral iterada si tenemos una región tipo T1 o una región T2. Bien, ¿a qué le llamamos iteradas? Es decir, resolver a la integral doble como, eso viene del teorema fundamental de cálculo justamente, como, o sea, la integral doble se la puede resolver si es una región T1 como dos integrales individuales separadas. Entonces, si es T1, el orden que lo vamos a hacer es el más interno va a resolver la integral de y la más externa va a ser la de x. Entonces, los límites de integración va a ser, por un lado, estos que están acá como los más internos, o sea, va a ir de raíz de x hasta 2, y lo más externo van a ser estos que están acá, de 0 a 4. Si lo podemos ver, esto en realidad, acá hay un paréntesis, y estamos resolviendo, como acabo de decir, a la integral doble como resolver, y primero la integral interna, que se resuelve como ustedes resolvieron en análisis 1, y la más externa luego, bien, una vez que resuelve la interna. Algo importante es que tienen que tener siempre en cuenta es que la integral más interna puede quedar en función de la más externa. Fíjense los límites de integración. Fíjense que acá va de raíz de x a 2 a nuestra de y. Nuestra de x es la más externa, entonces puede estar en función de la variable que está más externa. Pero la más externa sí o sí tiene que ser números, no pueden ser variables, no pueden ser funciones. Tienen que ser sí o sí números. Entonces, si tenemos una región tipo T1, lo más interno va a ser este de acá, tal como está acá, la parte de y lo más externo va a ser la parte de x. Bien, eso tienen en cuenta a la hora de encontrar los límites de integración si dijimos como T1. Entonces así se resuelve, así se encuentran los límites de integración, que como digo, esto es lo más importante del práctico. Resolver las integrales es algo que ustedes ya lo saben y asumimos que lo saben de análisis 1. Ustedes ya están acá, ya han al menos regularizado análisis 1, entonces asumimos que ya saben resolver integrales definidas y por consiguiente no lo vamos a preocupar mucho en esa parte. Nos vamos a preocupar que ustedes logren expresar correctamente esto. Luego pueden hacer uso de tablas o diferentes herramientas para lograr resolverlas.
Ahora el ejercicio nos dice que cambiemos el orden de integración. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo que nos está pidiendo el ejercicio, es ahora hacer la f de xy de x de y. Es decir, esta parte de acá, que se la depende de x, voy a usar el verde, y esta es la que depende de y. No puedo escribir tal como está, no puedo poner raíz de x acá, y 2, y 0 y 4, porque vamos a estar cometiendo el error que acabamos de decir. La masa externa no puede quedar en función de funciones, los límites de integración, sino tiene que dar números. Por consiguiente, esto no va, ninguna de las dos. Acá lo que hay que hacer es analizar a nuestra región como T2. Es decir, a esta se la analiza como T1 y a esta como T2. Entonces ahora vamos a hacer exactamente eso. Vamos a ver cómo es nuestra región como T2. Para eso, a ver, voy a mover esto, borrar todo lo que no nos sirve. Está bien ahí. Entonces tenemos nuestra región acá. Entonces para ver si es T2, a diferencia de si este es 1, lo que vamos a tirar ahora son rectas del tipo horizontal. Y se tiene que cortar en al menos, como dije, como máximo, perdón, en dos fronteras, en la parte interna de nuestra región. Fíjense que acá cuando yo tiro así, corto acá en esta frontera y en esta frontera. Es decir, tengo que entrar y salir una sola vez. No puedo entrar, salir y volver a entrar y volver a salir y volver a entrar. Bien, si pasa eso es que no es una región T2. Si no es región T2, no puedo cambiar los límites de integración. Bien, no siempre está asegurado que yo puedo cambiar el orden de integración. Sino es que solamente lo puedo cambiar si es una región T1-2. O sea, puede ser, como se la puede expresar como T1 o como T2. Bien, eso es importante tener en cuenta, no siempre van a poder expresar sus regiones como, a ver si puedo seleccionar esto, como, no siempre van a poder cambiar los límites de integración, solamente en estos casos, en donde por ejemplo acá tenemos que también esta es una T2. Ahora, si es una T2, habíamos visto R como T2, habíamos visto que la X ahora eran dos funciones. Perdón, dos funciones de Y. Y la X eran dos, la Y eran dos números. De a la C a la D. Entonces tenemos que buscar esas cosas. Tenemos que buscar las dos funciones, la que están a la izquierda y la derecha de X. Fíjense, ¿qué tenemos a la izquierda de X? ¿Qué función tenemos? Tenemos la función X igual a 0. Esa es la que está. Esta función que está acá es la G1 de Y, que es igual a 0. Y del lado, si seguimos para acá, seguimos la línea del medio. Lo chocamos con este piso. Y luego llegamos hasta acá y lo encontramos con ¿qué? Con la parábola. Que teníamos que es y igual a raíz de x. Ahora, si yo la quiero expresar al revés, como una función de y, tengo que elevar todo al cuadrado y me queda que x es igual a y al cuadrado. Bien, es el pedazo positivo de nuestra parábola. Entonces,
nos quedamos con esa expresión, ¿bien? Es decir, nuestra G2 de I es I al cuadrado. Entonces ya tenemos los límites, las funciones 0 e I al cuadrado. Ahora tenemos que encontrar los números que corresponden a I. Bien, acuérdense, en T2 la X quedaba como dos funciones y a la Y como dos números. Entonces tengo que encontrar los números. Entonces tengo que ver este eje. ¿Qué tengo? Lo más abajo que tengo es 0. Fíjense, esto es lo más bajo de mi región. Entonces acá no tengo que encontrar ninguna intersección. Es cuando I vale 0. Entonces va de 0 hasta, si seguimos la I hasta arriba, lo vamos a encontrar con el número 2. ¿Bien? Que es la parte más arriba, cuando I vale 2. Que es toda esta región. Entonces ahí encontramos nuestra región como T2. Bien, entonces fíjense, la T1, las dos están indicando la misma región, nada más que una está escrito como T1 y la otra como T2. Veamos si nos equivocamos, verifiquemos en GeoGebra la región escrita como T2. Entonces, tenemos, esto lo vamos a ocultar, vamos en región como T2 y la vamos a poner, dijimos, entre 0 menor o igual que X menor o igual que I al cuadrado y dijimos que va de 0 menor o igual que I menor o igual que 2. Y fíjense que también, vamos a otro color, fíjense que también lo logró sombrear la región correcta, tanto como T1 como T2. Bien, entonces es que está bien hecho. Entonces ya con eso podemos escribirlo en nuestra integral doble como con su límite de integración. Entonces vamos a copiar este. Vamos a copiar esto de acá. Entonces vamos a borrar lo que no nos sirve. Como T1 y ahora si pegamos como T2 esto de acá, se nos va a quedar como T2. Entonces tenemos lo más interno era la X, entonces nos va a quedar entre 0 e I cuadrado, y lo más interno la I, que va entre 0 y 2. Bien, entonces de esa forma cambiamos los límites de integración. Una, teniendo en cuenta la más interna a la I y la más externa a la X, que es una región tipo T1, y la otra como una más interna, la X, y la otra más externa, la Y, que es una región T2. Como dije hace un rato, no siempre van a poder intercambiar. Tienen que ser regiones tipo T1-2. Si la región no es T1-2, no van a poder cambiarla o la van a tener que separar en parte, que ya más adelante. Bien, si se la puede subdividir. Si mi región no es T2, sí la puedo subdividir en pequeñas porciones que sean T2. Bien, eso sí es importante tener en cuenta. Pero bueno, no siempre es directa la transformación, sino por ahí les queda una suma de funciones de un lado y la otra una sola, y así, ¿bien? Tienen que tener en cuenta en cómo analizan a las funciones.
a las regiones de integración. Pero bueno, esto, como decía hace un rato, es lo más importante. Si ustedes esto lo hacen bien, no van a tener problema a la hora de resolver las integrales.